Muy buenos días. Tengan todos hoy un día bendecido del Señor. Inicia la semana y qué bueno iniciar esta semana estudiando la palabra del Señor aquí en el programa Entre Líneas. Un programa dedicado a estudiar la Escritura línea tras línea. Estamos estudiando el libro de Hebreos. Como ya le había comentado, es mi libro favorito de las Escrituras. Y aquí vamos a estudiar el día de hoy el capítulo 4 del libro de Hebreos. La semana pasada le había dicho que el capítulo 4 tenía una sorpresa para ustedes. Así que es el momento de invitar a todas las personas a que puedan sintonizar bien 103.3 FM y puedan aprender y conocer esa sorpresa que trae el libro de Hebreos, que va a dejar a muchos con la boca abierta. Capítulo 4 encierra la clave para entrar en la santa ciudad Jerusalén. Así que no te lo puedes perder. Este programa llega a sus hogares gracias a la dirección general, locución y producción de quien les habla, su hermano y amigo Miguel Rivas, y a los controles Gabriel González. Y es patrocinado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Una vez más, estoy agradecido con Dios en esta mañana porque podemos estar aquí en sintonía en la cabina de Viene para llevar a ustedes esta programación especial. Recuerda que nos puedes enviar tu mensaje de texto con WhatsApp al 0412-978-0623. 0412-978-0623. Y te recomiendo que sigas nuestras redes sociales para que estés allí en sintonía de las programaciones nuevas, cuando vamos a salir al aire y las actividades que estamos realizando en la emisora. Así que nos puedes seguir por Instagram buscando Viene 103.3 y también nos puedes buscar en YouTube, donde tenemos algunas de las programaciones de la emisora ya cargadas en Viene 103.3 FM. No te lo puedes perder. YouTube es interesante porque siempre tendrás allí a la mano la repetición de la programación. Podrás repetirlas cuantas veces quieras, incluso descargarlas en tu computador. Vamos a iniciar entonces en esta mañana que está lluviosa aquí en Guatire. Vamos a iniciar con la lectura del capítulo 4 del libro de Hebreos. Recordemos que en el capítulo 4 se encuentra la clave para entrar en el reino de los cielos. Aquí está la clave. Invita a las personas, una vez te lo pido, invita a las personas para que sintonicen bien 103.3 FM. Antes vamos a realizar una palabra de oración para comunicarnos con Dios y Él pueda dirigirnos. Oremos. Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, en esta mañana, porque tú nos has levantado con vida. Gracias te damos porque podemos estar en sintonía de la emisora y podemos estudiar esta palabra bonita que nos traes en el capítulo 4 de Hebreos. Y podemos aprender cuál es la clave para entrar en el reino celestial. Te pedimos, Señor, que nos sigas dirigiendo y tu Espíritu Santo se mueva en medio nuestro y que nos pueda dar sabiduría y entendimiento en todo lo que estamos realizando y todo lo que vamos a aprender en tu nombre. Gracias te lo damos, Señor, por todo. Con el perdón de nuestros pecados te pedimos estas bendiciones. Amén. Vamos entonces a iniciar el estudio. Capítulo 4, versículo 1. Dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. La semana pasada estábamos estudiando el capítulo 3 y nos dimos cuenta que a lo que Pablo llama el reposo de Dios, en el capítulo 3 era la tierra prometida, Canaán, la tierra de Canaán. Así que muchos de los que salieron de Egipto, dice el capítulo 3, no entraron a la tierra prometida porque les hacía falta la fe. Habían tentado a Dios y Dios juró en su ira que no entrarían a esa tierra. Pero Pablo, como siempre, todo buen siervo del Señor, ve más allá de lo literal, ve el trasfondo espiritual. Y dice hoy, nos dice hoy a nosotros, que temamos, así como toda desobediencia hacia Dios tuvo su justa retribución, así nosotros temamos. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. O sea, no sea que todavía la promesa de entrar en el reposo de Dios, algunos de nosotros que nos llamamos cristianos no lo hemos alcanzado por nuestra desobediencia.
por nuestra falta de fe. Y no es que aún puede ser que esté, no, sino que la promesa de entrar en su reposo sigue estando hoy vigente para nosotros. Porque ya no es la promesa de la tierra Canaán literal, no, ahora es la promesa de la tierra Canaán, la celestial. Dice el versículo 2, porque también a nosotros se nos anunció la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe entre los que la oyeron. A nosotros, dice Pablo, también se nos ha anunciado el Evangelio. ¿Cuántas veces has escuchado tú usted que me está escuchando, que el Nuevo Testamento es un nuevo Evangelio y que el Antiguo Testamento es otro Evangelio? Y no es así. El libro de Apocalipsis nos dice en el capítulo 14 que había un ángel que estaba volando por medio del cielo y tenía el Evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra. Quiere decir que el Evangelio que Dios nos ha predicado es eterno. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento ha existido un único Evangelio y es el mismo. Así que Pablo dice aquí que el detalle que tuvo el pueblo de Israel, que murió en el desierto, que no entró a la tierra prometida, ese reposo de Dios, dice, el detalle fue que oyeron la palabra, pero no les aprovechó para nada oír sin haber producido la fe, sin haber tenido la fe en eso que estaban oyendo. Así que el problema fundamental que le impidió entrar a Israel a la tierra prometida era la fe, porque la fe le impedía a este pueblo obrar rectamente. Así igual nosotros, si nosotros queremos entrar ahora al reposo del Señor, que es la nueva Canaán celestial, esa ciudad donde está la ciudad de Dios y el paraíso de Dios y el árbol de la vida, nosotros tenemos que tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que nosotros también tenemos el mismo evangelio y debemos tener fe en este evangelio que hemos escuchado. Versículo 3. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. De manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Aquí se empieza a complicar un poco el capítulo 4 de Hebreos, ya que Pablo empieza a inspirarse y empieza a hacer analogías de la creación y el reposo nuevo del Señor. Y aquí es donde a veces nos confundimos y pensamos que el reposo que habla el capítulo 4 es el día sábado, y no necesariamente todo el contexto habla del sábado, sino algo muy sublime. Fíjense, vamos a segmentar este texto, versículo 3, y vamos a leer la primera parte. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Él viene diciendo, los que no creen no han entrado en el reposo del Señor, al igual que el Israel literal en el tiempo antiguo. Ellos no creyeron y Dios dijo, juro en mi ira que ustedes no entrarán en mi reposo. Y ahora en el versículo 3, la primera sección dice, cuando nosotros creemos en Dios, ya entramos en el reposo de Dios. No está hablando del séptimo día como día de reposo, no, sino que está hablando que nuestros nombres ya están inscritos en el libro de la vida del Cordero en los cielos. Nosotros ahora espiritualmente ya tenemos un pie en el reposo del Señor, o sea, en la tierra prometida del Señor, la Canaán celestial. Cuando usted cree en Jesús, en su evangelio y obra conforme a lo que Dios demanda de nosotros, entonces usted ya ha entrado en el reposo de Dios, o sea, usted ya ha entrado en esa tierra prometida, usted ya tiene su ciudadanía en la Canaán celestial. Estamos hablando en términos espirituales, porque cuando el Señor se manifieste, entraremos ya no espiritualmente, sino que entraremos ahora físicamente en aquel paraíso de Dios que está en el cielo, en el monte Sión. Por eso dice Pablo, pero los que hemos creído, entramos en el reposo, o sea, entramos en la tierra prometida que tiene Dios preparada para su pueblo. Y ahora termina el verso, termina esta idea y comienza otra diciendo, de manera que dijo, por tanto juré en mi ira,
no entrarán en mi reposo, o sea, no entrarán en mi tierra prometida, los que no creen, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Por qué Pablo ahora hace esta analogía de las obras de Dios que fueron acabadas? ¿Cuáles fueron esas obras? Las obras de la creación de Dios. Porque el libro de Génesis dice que cuando Dios creó los cielos y la tierra, dijo, hecho está. Terminó. Fueron pues acabados, dice Génesis 2, fueron pues acabados los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Dice Pablo aquí, recordando ese texto, recordando esa historia que tenemos de nuestra creación, que aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, cuando él está involucrando la creación, nos está diciendo a nosotros que el reposo al cual Dios nos está llamando a entrar no es la primera tierra que había creado, no, sino una tierra diferente, una tierra que está en los cielos, una tierra donde mora Dios, es una tierra que no es de este mundo. Ese es el reposo al cual Dios nos está llamando. Y después de ese reposo en el cielo, de estar en esa Canaán celestial, Dios también nos promete en Isaías 66 que Él va a hacer cielos nuevos y tierra nueva en esta misma tierra. Lo que nosotros vemos hoy desaparecerá. Y eso es lo que nos había también traído a memoria el capítulo 1 de Hebreos, cuando decía que los cielos serán quitados como una vestidura y serán mudados, o sea, puestos otros cielos nuevos en este mismo planeta. Y cuando el Señor haga este planeta nuevo, será nuestra tierra prometida definitiva, la herencia de los santos. He allí el reposo al cual Dios nos está llamando, a la tierra prometida nueva. Primero entramos en la Canaán celestial y después el Señor renovará esta tierra para nuestra herencia. Una tierra que no es la primera tierra, sino otro reposo, o sea, otra tierra prometida, otra Canaán celestial. Y el versículo 4 dice: porque en cierto lugar se dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas de sus obras en el día séptimo. Interesante. Estamos de vuelta en el programa Entre Líneas. Estamos estudiando el capítulo 4 del libro de Hebreos, un capítulo muy interesante. Y estamos hablando del reposo de Dios y vemos que Dios nos está prometiendo una nueva tierra. Así como le prometió al pueblo de Israel que lo sacaría de Egipto a una tierra que emana leche y miel, hoy a nosotros nos está diciendo que el cristiano, el que cree, tiene un nuevo reposo, o sea, una nueva tierra en la cual él puede morar, puede entrar en ese reposo y ser heredero del Señor. Pero solamente a los que han creído, a los que se han mantenido firmes en el Evangelio. Recuerda que nos puedes enviar un mensaje de texto, alguna pregunta a el 0412-978-0623. 0412-978-0623. Si hay algún texto que quieres que nosotros estudiemos un poco más a fondo, por favor nos lo puedes indicar allí. Puedes indicarnos también tus comentarios y puedes preguntarnos todo lo que se te ocurra relacionado a este tema. Si algo no te quedó claro, por favor, Miguel, repite esta sección, ¿sí? Estamos saludando a nuestra hermana y amiga Yumeri, que está en sintonía y nos está saludando. Así que te bendecimos, hermana. Muchísimas gracias por tu sintonía. Le damos las gracias también a los hermanos y amigos que están escuchando esta programación y les recordamos que hoy a las 7 de la noche vamos a estar repitiendo las programaciones de Entre Línea a las 7 desde la primera que hemos hecho, ¿sí? Lo íbamos a hacer la semana pasada, pero por problemas técnicos no pudimos finiquitar eso.
y no pudo salir al aire. Igual que la programación de los textos de Pablo que vamos a repetir el día de ayer a las 7. Así que pendientes, si quieres aprender más Hebreos desde el capítulo 1, hoy a las 7 iniciamos con el capítulo 1 en la repetición de la programación que hemos tenido aquí en Entre Líneas. Seguimos entonces con el estudio. Habíamos leído anteriormente, antes de salir a la pausa musical, el versículo 4, donde Pablo había dicho: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas las obras en el séptimo día. ¿Por qué Pablo dice esto? Porque está haciendo memoria a los días de la creación. En la creación Dios creó todo lo que hay y existe en los primeros 6 días. Y cuando vio acabada su obra, vio que todo era bueno en gran manera. Dice la Escritura que se tomó un día para reposar. Se tomó un día para deleitarse en todo lo que había hecho. Y cuando terminó ese día, donde él reposó, dice que bendijo y santificó el día séptimo. Y así completó la creación. Porque lo último que creó Señor en los 7 días de la creación fue el día séptimo, el día de reposo. Pero Pablo lo está diciendo porque nos está trayendo a memoria de que Dios ya había terminado su obra creadora. Y aunque haya terminado su obra creadora y la conmemoró en el día séptimo, dice, todavía hay una promesa, un reposo para el pueblo de Dios, o sea, una tierra prometida. O sea, no es esta creación, aunque Dios sí terminó y bendijo su creación en el día séptimo, todavía hay una creación nueva para el pueblo de Dios. Y es lo que le estaba comentando, los cielos nuevos y la tierra nueva, de la cual nos dice Isaías 66. Y también en el Nuevo Testamento el apóstol Pedro nos dice que según su promesa, nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Ese es el reposo que estamos esperando de parte de nuestro Dios. Una nueva creación. Saludamos a nuestra hermana Omaira, que está en sintonía. Omaira Suárez, bendiciones. Ella siempre está escuchando la programación. Omaira, no te puedes perder la programación que vamos a repetir esta noche a las 7. Así que todos los que se han perdido algún programa de Entre Líneas, a partir de esta noche, todos los domingos a las 7 estaremos repitiendo desde la primera clase. Vamos a seguir leyendo el versículo 5. Y el versículo 5, Pablo dice: y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Fíjense lo interesante que Pablo está repitiendo en muchas oportunidades la frase juró en su ira. No entrarán en su reposo. No entrarán entonces en esa promesa, en esa nueva tierra prometida que Dios está dando como reposo a sus hijos de este mundo de pecado. ¿Por qué Pablo hace tanto esta repetición? Es muy simple. Porque Él quiere sellar en nuestra mente la diferencia que tenemos que hacer con el pueblo de Israel que no pudo entrar en el reposo de Dios por su incredulidad, o sea, en la tierra prometida, en la Canaán celestial. Recordemos un poco lo que fue esa oportunidad. Miren, en esa oportunidad que tuvo el pueblo y la perdió. En Números capítulo 14, versículo 21 al 23, allí encontramos en ese capítulo lo que es los espías que fueron a reconocer toda la tierra de Canaán, y cuando regresaron dijeron: la tierra que Jehová Dios ciertamente es buena, pero es tierra de gigantes y nosotros no podemos conquistarla, no podemos ir allá. Y solamente Josué y Caleb se atrevieron a decir en todo el pueblo que sí, que tenían que ir a conquistar esa tierra, pero el pueblo amenazó con apedrearlos, y eso fue lo que enfureció más al Señor. Y dice en el versículo 21 de Números 14, dice: pero tan cierto como yo vivo, y mi gloria llena toda la tierra, dice el Señor, todos los que vieron mi gloria y mis señales en Egipto y en el desierto, y ya me han tentado 10 veces, y han desoído mi voz, o sea, no han oído mi voz.
no verá en la tierra que juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero mi siervo Caleb, por cuanto tuvo en él otro espíritu y me siguió de todo corazón, lo introduciré en la tierra donde entró y sus descendientes la recibirán en posesión. Amén. Fíjense lo que Dios dice ahí. Ahí el Señor se enojó en gran manera y dice: me he irritado con todos los que han salido de Egipto y con todos los que han visto mis obras y mi gloria en el desierto. Ya son 10 veces las oportunidades que me han tentado y no han querido oír mi voz, aunque vieron sus obras. Fíjense lo importante. Dice ahí: no entrarán entonces en la tierra que les juré a sus padres, donde mana leche y miel. Por esa razón es que Pablo está haciendo tanto hincapié en nosotros de que debemos tener en cuenta más esa promesa del reposo, o sea, la tierra prometida de Dios. Aunque Dios terminó su obra en el día séptimo, mi obra terminó, Dios ahora dice: hay una promesa de un cielo nuevo, una tierra nueva, un nuevo reposo para mi pueblo. Porque esta tierra, este cielo, este mundo se contaminó y Dios quiere que tengamos una tierra nueva. Así que estamos siendo llamados a esa tierra. Pero dice aquí, y otra vez, versículo 5, no entrarán en mi reposo. ¿Quiénes no entrarán? Los que no crean. Versículo 6 dice: por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, verso 7 dice: otra vez determina un día, hoy, o sea, un día de salvación, diciendo: después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahí está. Falta, dice Pablo en el verso 6 y verso 7, falta que muchos todavía entren, o sea, algunos entren en el reposo de Dios. O sea, falta que muchos crean en el Evangelio, falta que crean en esa nueva creación que Dios va a hacer para nosotros, en esa tierra nueva. Todavía falta que crean en Jesús. O sea, falta que entren en la Canaán celestial. Repito, cuando nosotros entramos en la Canaán celestial, el reposo que tiene Dios para nosotros es muy simple. Cuando nosotros creemos en el Evangelio, nuestros nombres ya son inscritos en el libro de la vida. Cuando creemos en el Evangelio, ya tenemos un pie en la ciudad santa. Entramos a la ciudad celestial espiritualmente. Dice el libro de Hebreos, también lo veremos más adelante, que nosotros entramos con Cristo Jesús después del velo en el santuario celestial. Y el santuario celestial está ¿dónde? En el cielo, donde está el reposo del Señor. Allí la tierra prometida, el paraíso de Dios. Y ese paraíso de Dios, dice el libro de Apocalipsis, que vendrá después de los 1000 años, y es otra oportunidad estudiaremos eso. Vendrá esta tierra, y cuando su ciudad santa toque esta tierra y su paraíso toque esta tierra, Dios creará esta tierra nuevamente desde cero y será la heredad definitiva de los santos. Pero tú tienes que creer. Dice ahí: por eso es que el Señor está determinando, porque faltan todavía algunos que no han creído el Evangelio. Unos que han escuchado y nunca han tomado su decisión. Dios le dice: tienes un día, tienes hasta hoy. El día de salvación es hoy. Tienes que creer hoy, tienes que aceptar hoy. Tienes que entrar en el reposo hoy. Tienes que entrar a la ciudad santa hoy espiritualmente. Porque cuando Cristo venga, ya entrarás no espiritualmente, porque ya estamos allá espiritualmente los que hemos creído, sino que ahora estarás físicamente en el reposo del Señor, en la tierra prometida, el paraíso de Dios. Versículo 8 dice: porque si Josué al pueblo de Israel les hubiera dado el reposo, no habría después otro día. Qué interesante, ¿no?
Si Josué le hubiese dado ya la tierra definitiva, la prometida, la que Dios promete al que cree, entonces no habría realmente otro día. O sea, otro día para creer, otro día para aceptar el reposo del Señor. No, sino que fuesen como algunos piensan. Algunos piensan en la actualidad que el reposo de Dios, o sea, la tierra de Dios, la tierra prometida, es la nación de Israel actual. Y que estando allá ya es el reposo definitivo de Dios, la herencia de su pueblo. Pero aquí dice claramente, como podemos leer el verso 8, si Josué le hubiese dado el reposo que Dios está hablando aquí, ya no habría otro día en el que Dios nos está invitando para entrar en él. Porque si fuese entonces aquella tierra actual de Israel, pero la Biblia dice que el mundo entero se contaminó con el pecado, así que no puede ser aquella tierra, tiene que ser la celestial. Y dice el libro de Miqueas, le dice el mismo pueblo de Israel, le dice Miqueas capítulo 2 versículo 10, hablando también del reposo que el Señor está prometiendo, dice Miqueas 2:10 dice: levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. ¿A quién le está diciendo? Al pueblo de Israel se lo dice. Aunque Josué le entregó esta tierra a Canaán en posesión, aunque Josué venció las batallas, la repartió y dio a cada tribu su heredad, dice el Señor, levántense y anden, porque no es este el lugar de reposo. Esta no es la tierra prometida que yo estoy dando, porque este mundo, esta tierra está contaminado, está corrompido grandemente. Así que, hermano y amigo que me estás escuchando, hay un reposo, una tierra prometida para ti en los cielos. Y después, cuando ese paraíso de Dios descienda a este mundo con la santa ciudad Jerusalén, este mundo será recreado y será nuestra heredad para siempre, nuestra Canaán definitiva, salida de las manos de Dios. Dice el versículo 9: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Esta es la conclusión de Pablo. Por tanto, queda entonces una promesa de una nueva tierra para el reposo de Dios. En Hebreos 11, cuando nos habla de los héroes de la fe, los grandes, dice que ellos caminaban por este mundo mirando a la patria celestial, como peregrinos. Ellos no estaban aferrados a la vida de aquí porque tenían sus ojos puestos en Jesús, puestos en el cielo, y estaban saludando desde lejos. Estaban deseando entrar en aquella nueva tierra, en aquella nueva ciudad, en el reposo prometido de Dios. Y nos dice el verso 9, concluimos, podríamos decir nosotros, queda la promesa de la nueva tierra de Dios para su pueblo. Y eso solamente si nosotros creemos. Versículo 10 dice, y te había comentado al principio que en el capítulo 4 se encuentra la clave para entrar al reino celestial. Así que prepárate, porque ya nos dijo primeramente que es la fe, es esencial, pero aparte de la fe hay algo pero muy especial, que es la verdadera clave, es la llave. O sea, la fe te va a llevar hasta las puertas de la ciudad celestial, pero te falta la llave para entrar a esa ciudad. Ahora vamos a ver cuál es la llave que te va a permitir entrar a la ciudad celestial. Los que no tienen fe nunca llegan a la ciudad, pero los que llegan a la ciudad por la fe y la gracia de Cristo necesitan la llave para entrar. Y esta llave se encuentra en el versículo 10 y 11. Dice, porque el que ha entrado en su reposo, o sea, los que hemos creído por la fe, los que hemos aceptado el sacrificio de Cristo, su promesa, los que ya estamos espiritualmente en el cielo, los que estamos ya espiritualmente con Dios en su trono, en el santuario, en la tierra prometida, en el paraíso de Dios, en la ciudad santa, dice, los que han entrado en su reposo
también han reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Estamos otra vez de regreso en Entre Líneas, la programación de Viene 103.3 FM, y estamos agradecidos. Yo no sé cómo se sienten ustedes allá en casita, en el autobús, en el trabajo o donde estén, no sé. Pero aquí nos sentimos gozosos con este tema. Este tema es algo impresionante. Cuando uno estudia la palabra verso tras verso, el Espíritu Santo eleva ciertamente nuestros corazones y nos llena de entendimiento y sabiduría de Dios. Nuestra hermana Lismer nos está escribiendo. Bendiciones, hermana Lismer, que Dios me la bendiga grandemente. Le está enviando saludos a los amigos a toda la familia adventista y los amigos que están conectados escuchando la programación de Entre Líneas. La hermana Lismer también nos está ayudando en las programaciones de nuestra emisora, que la pueden escuchar todos los días, de lunes a lunes, a las 8:30 de la mañana, una pequeña reflexión titulada Promesas de Dios para ti. Algo muy bueno, así que te lo recomiendo que no te los pierdas a las 8:30 de la mañana todos los días. También nuestra hermana Jolibet nos está escribiendo y ella nos pide oración, nos pide mucha oración para que ella pueda entender cada día las escrituras y el Espíritu Santo la pueda usar y colocar palabra en su boca. También saludamos a nuestra hermana Paula Muñoz, que está en sintonía y está muy agradecida con la programación. Así que gracias a todos ustedes que están escuchándonos y nos siguen escribiendo y reportando y dando su apoyo. Vamos a ver entonces cuál es esa llave. Alguien nos acaba de responder cuál es la llave y le respondo que no, esa no es la llave. Ese es el camino que nos lleva a la puerta de la ciudad santa. Nosotros llegamos a la puerta de la ciudad santa por la fe en Cristo Jesús, por su sangre, por su sacrificio. Pero hay una llave especial que abre esa ciudad. Y ya lo vimos, ya leímos la llave. A lo mejor no nos dimos cuenta, pero ya la leímos. Versículo 10 dice: porque el que ha entrado en su reposo, el que ya ha entrado en esa ciudad santa, en el paraíso de Dios, el reposo que nos está prometiendo espiritualmente ahorita, hablando, también, ahí que está la llave, también ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Interesante. También reposó de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Pregunta: ¿cómo el que ya entró en el reposo de Dios, el que ya entró espiritualmente en la ciudad santa, ya reposó de sus obras? Siguiendo el ejemplo del reposo de Dios. ¿Se habían dado cuenta de eso? Ahí está la clave, esa es la llave. Estamos en la puerta de la santa ciudad, pero usa la llave para entrar. ¿Cuál es? Seguir el ejemplo del reposo de Dios. ¿Y cómo reposó Dios? ¿Cómo puedo yo seguir ese ejemplo de Dios? De su reposo. Ya lo hemos leído, versículo 4. Porque en cierto lugar se dijo así del séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el día séptimo. ¡Qué maravilloso! Ahí está la llave para entrar en el cielo, para abrir la puerta. Estaba escondida en el capítulo 4 del libro de Hebreos. Esto tumba todas las teorías de los actuales maestros que transversan la palabra de Dios, diciendo que el día séptimo ya no es necesario guardar para el cristiano. No, eso quedó pisoteado. No tiene ningún tipo de fundamento, porque Pablo nos acaba de decir en esta mañana que el que ya ha entrado en el reposo de Dios, el que ya su nombre fue escrito en el libro de la vida, el que actualmente está espiritualmente allá con Cristo en el santuario, y cuando Él venga entrará físicamente a ese reposo. Dice
Él también siguió el ejemplo del Creador. Él también reposó de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Siguió el ejemplo del reposo. Si nosotros nos vamos al libro de Génesis capítulo 2, vamos a ver un vislumbre más de ese ejemplo que estamos siguiendo del reposo del Señor. Dice el versículo 1 del libro de Génesis 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Todo fue terminado en la creación. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo, versículo 3, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de todas las obras que había hecho en la creación. Amén. El que entró en el reposo de Dios siguió ese ejemplo de reposar como Dios nos los enseñó. Allí está. Y si nosotros vamos al libro de Éxodo, capítulo 20, vamos a ver que Dios nos sigue hablando de ese día, de ese reposo como Él lo hizo. Nos lo describe allí, en Éxodo capítulo 20, versículo 8 en adelante. ¿Por qué estamos leyendo esto? Porque tenemos que seguir el ejemplo del Creador para entrar en la tierra. Esa es la llave, seguir el ejemplo del reposo del Creador. Dice, Éxodo 28 dice, acuérdate del día de reposo, porque la gente actualmente tiende a olvidar. ¿Cuánto no se le ha olvidado hoy el día séptimo de reposo del Señor? A muchos. Y muchos se enteran de esto cuando ya tienen una avanzada edad. Pero dice aquí, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Saben qué es santificarlo? Apartarlo para un uso especial, un uso único. Por eso es que Dios lo santificó, lo apartó para un uso único. Verso 9 dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. O sea, tienes 6 días para hacer lo que tú quieras. Más, el verso 10 dice, mas el día séptimo es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criatura, ni tu bestia, ni tu extranjero que habita dentro de tus puertas. ¿Por qué razón? Aquí está, versículo 11, la respuesta. Porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra y el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día séptimo y lo santificó. Amén. Esa es la llave. El día que lamentablemente muchos quieren olvidar y eliminarlo incluso de la Biblia, es la llave que abre la puerta de la santa ciudad Jerusalén. Por eso es que el Señor había dicho en el Antiguo Testamento infinitas veces que su día de reposo, el séptimo día, era una señal entre su pueblo y Él. Es la señal, es la llave. Amén. Seguimos entonces leyendo porque el tiempo se nos va. Ya encontramos la llave. Dice el versículo 11, dice, procuremos pues entrar en aquel reposo, en aquella tierra prometida, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Fíjate que aquí Pablo ahora no solamente habla de la fe. Inicialmente Pablo hablaba que Dios impidió que el pueblo entrara en la tierra Canaán por su falta de fe. Pero ahora termina diciendo que también fue por su desobediencia. Dos cosas, fe y desobediencia. ¿Y a qué desobedecieron? Es muy simple. Dios había dicho que los que habían perecido en el desierto no habían santificado sus días de reposo. Y todo el pueblo de Israel, para poder entrar en la tierra Canaán, tuvieron que reposar el día séptimo. Eso lo pueden leer en el libro de Números, es interesante, y también en el libro de Josué. Algo muy importante, por eso que es la llave. Y cuando nos dice aquí en el versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo, se nos está diciendo a nosotros, sigan entonces el ejemplo del Creador.
porque todos los que han entrado en su reposo han reposado de sus obras como Dios de la suya. En otras palabras, han guardado el cuarto mandamiento. También reposan en sábado, en el séptimo día de la semana. Así que procura tú seguir ese ejemplo para que entres en el reposo del Señor, tengas la llave. Versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, su palabra se cumple. Su palabra no es algo que pasa desapercibido. No, su palabra vale y se cumple porque se cumple. Y dice, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En esta mañana, la palabra de Dios, por medio de este mensaje de Hebreos 4, ha traspasado la mente de muchos de nuestros oyentes que antes no estaban con el conocimiento de cuál era la llave que abría la santa ciudad, que abre la santa ciudad Jerusalén, la puerta, porque la fe y la gracia te dejan en la puerta. Cristo te deja allí y el ángel de la ciudad te dice, saca la llave. Si no, abre la puerta, saca la llave. Y si no tienes la llave, mi amigo, no podrás entrar en la ciudad. Y hoy en la palabra de Dios ha cortado, ha penetrado, ha destruido muchos conceptos en varias mentes. Versículo 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Fíjate que Pablo ahora nos relaciona el juicio. Nosotros estamos relacionando ahora el juicio, el no obedecer, el no tener fe, te lleva a una horrible expectación de juicio. Por eso que lo venía diciendo Pablo, hermanos, atendamos más a las cosas que hemos oído. Capítulo 2, 1. A las que hemos creído, no sea que nos resbalemos. Porque si todo lo que Dios dijo fue veraz, fue cierto, y toda transgresión a lo que dijo por medio de los ángeles y los profetas recibió su justa retribución de juicio, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? Eso es lo que quiere decir también el versículo 13. Versículo 14 dice, por tanto, teniendo, y aquí entra Pablo con el propósito principal de su carta. Ya nos quedan pocos minutos para terminar y casualmente nos quedan pocos versos. Este es magnífico. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Cuál es nuestra profesión? Nosotros somos cristianos. Nosotros somos creyentes. Nosotros somos los que, como dice Apocalipsis 14, 12 y 12, 17. Búscalo en la Escritura. Vamos a buscar uno de esos dos versos. Voy a buscar el 12, 17. Pero también se repite en el 14, 12. 12, 17 dice que entonces el dragón, que representa a Satanás, se llenó de ira contra la mujer que representa a la iglesia de Cristo. Satanás está enemistado contra nosotros. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, o sea, el pueblo que está en el tiempo del fin, que también lo describe Apocalipsis como los 144.000. Dice, los que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, tienen la fe de Cristo, es el testimonio, lo que predicó Cristo. Ese es lo que nos está queriendo decir el Señor en esta mañana. Por tanto, tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Cristo Jesús, que murió, resucitó, ascendió al cielo a presentarse ante el Padre Celestial y a abogar por la humanidad, junto a quien nosotros entramos espiritualmente en el santuario. Dice allí, al Hijo de Dios, entonces retengamos nuestra profesión. ¿Cuál es nuestra profesión? Ser cristianos.
ser el pueblo de Dios. Los que tienen fe y los que también obedecen a Dios, y como dice Apocalipsis, los que tienen el testimonio de Jesús y que guardan sus mandamientos. Y dice 1 de Juan que sus mandamientos no son gravosos. Yo tuve una experiencia con una amiga en los grupos pequeños, que cuando hablábamos del reposo de Dios decía, ay, no, yo no quiero guardar eso, yo no quiero reposar, yo no quiero, ay, no, eso es tan feo, eso es tan horrible. Qué triste. Cuando Dios reposó, se regocijó en su creación y nos dice a nosotros, sigan mi ejemplo. Hazte una pregunta. ¿Tú crees que Dios te va a pedir a seguir o hacer algo que sea desagradable? Algo que Él sabe que te va a traer a ti, ay, penuria y desaliento, y ay, qué desgracia hacer esto. ¿Tú crees que Dios lo va a hacer? ¿O tú crees que Dios todo lo que te pide, lo pide para tu bien y porque es lo mejor para ti y es aquello en lo que tú vas a hallar un regocijo? ¿Ah? Yo creo en la segunda opción, que Dios lo está pidiendo para nuestro bien. Y cuando Él dice, guarda mi reposo, es para nuestro deleite, nuestra tranquilidad, nuestra paz y nuestra comunión con Él. Retengamos entonces nuestra profesión. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer de nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Tenemos un sacerdote que es Cristo Jesús. Dice, acércate a este sacerdote que fue tentado en absolutamente todo. Si hay algo que nosotros estamos padeciendo, tranquilo, Cristo ya pasó por esa y lo superó. Y como lo superó, Él ya tiene la experiencia para enseñarte y darte la fortaleza de superarlo. Así que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Por eso es que Cristo te fortalece, porque Él ya pasó, superó y ahora tiene la clave, tiene la experiencia para ayudarte. Dice el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente. Hay que tener confianza en Dios. Hay que tener también cuando dice, oye, tú si eres confianzudo, ¿verdad? Hay que ser confianzudo con Dios en ese aspecto. Acércate confiadamente, sin temor, al trono donde está el Padre sentado y a la diestra está su Hijo, intercediendo por nosotros. El trono de la gracia, donde nosotros podemos acudir a Él y encontrar el perdón de los pecados. Dice allí, terminando el verso, para el oportuno socorro. Porque calamidades han de venir a esta tierra, y allí nosotros clamaremos a Dios, y Dios dice en su palabra, por cuanto puso su confianza en mí, porque me buscó en el tiempo oportuno, yo lo libraré de todo mal. Allí está. Ese es el mensaje de esta mañana. Vamos a leer algunos textos, algunos mensajes que nos están escribiendo. Nos dan las gracias el hermano Alexander desde Guarena. Amén. El Alexander nos dice que se encuentra contento porque vamos a dar la repetición esta noche. Así que para tener mayor entendimiento sobre estas cosas, gracias hermano Alexander por estar en sintonía. Y sí, esta noche a las 7 de la noche vamos a repetir la programación de Entre Líneas desde la primera clase. O sea, todos los domingos, hoy va a ser la primera clase, el domingo que viene la segunda clase y así sucesivamente, para los que han perdido alguna clase puedan escucharla y comprender lo que estamos tratando los domingos en la mañana. Estamos estudiando el libro de Hebreos, ya vamos por el programa número 4, así que a partir de hoy vamos a poner el programa número 1. Y también los textos de Pablo que tratamos los sábados en la mañana, también los vamos a colocar los sábados a las 7, así que no se los pueden perder. Ya lo íbamos a hacer
y lo hicimos, solo que tuvimos algunos problemas técnicos y la programación no pudo salir al aire. Pero hoy todos esos programas en el nombre de Jesús se disipan. Hoy esos problemas no habrán. Hoy sí saldrá la programación. Seguimos leyendo los mensajes que nos han escrito. Tenemos en el WhatsApp Alexander Maldonado desde La Rosa. Maravilloso, hermano. Todos tenemos que estar firmes, dice el hermano Alexander. Adelante el ejército de Dios. Amén. Bendiciones. Gracias por tu sintonía, querido hermano. Y por acá tenemos a la hermana Eugenia. También Cristo reposó, resucitó. Amén. También Mayra Suárez, siempre nos está escribiendo. Mayra, es una bendición tenerte allí. Y a todos los que nos han acompañado hasta esta hora, le doy las gracias y que nos puedan seguir sintonizando. Recuerden que hoy a las 11 de la mañana seguiremos con alabanza, oración y enseñanza con nuestro hermano Francisco Bandre y su hija Marlis Bandre. No te lo puedes perder. Así que llegamos a la programación de Entre Líneas en esta mañana y te bendecimos en el santo nombre de Jesús. Vamos a orar. Dios y Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana porque has sido bueno con nosotros y nos has deleitado con tu palabra. Nos has enseñado, Señor, la promesa de esa tierra nueva que tú nos dejas en las puertas, pero que nosotros tenemos que también conseguir la llave, que es seguir tu ejemplo del reposo, del séptimo día. Te bendecimos, Señor, y te pedimos la fortaleza para que nos ayudes a seguir confiando en ti, a tener esa fe y ser tu pueblo, el que guarda tus mandamientos. Gracias, te bendecimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Feliz día para todos.